Ucrania observó y esperó durante todo un año. Durante 12 meses estuvo buscando algo que Putin y sus compinches estaban tan desesperados por ocultar. La paciencia era la estrategia de Ucrania, porque sabía que si lo hacía bien, le quitaría de un solo golpe algo inmensamente valioso para Rusia. Entonces sucedió. Surgió la oportunidad perfecta para que Ucrania lograra una baja histórica que destruyó en cuestión de segundos lo que Putin intentaba ocultar. Debemos volver en el tiempo para saber más. Desde el inicio de la invasión de Putin y hasta la primavera de 2024, el Iván Kurs merodeó las aguas del Mar Negro. El barco era una de las embarcaciones espía más importantes que Rusia tiene en su arsenal, y se le encargó realizar reconocimiento electrónico de los movimientos de Ucrania, además de usar guerra electrónica para enfrentar drones y proporcionar comunicaciones clave y mando de flota para el resto de la flota del Mar Negro. Ucrania sabía que tenía que eliminar este barco espía, aunque por sí solo representaba poca amenaza de ataque. Estaba desempeñando un papel clave en la organización de los buques de guerra rusos y en minimizar la fuerza de los ataques de Ucrania. Ucrania no podía apresurarse. El Iván Kurs era escurridizo y difícil de localizar. Putin estaba desesperado por protegerlo, porque perderlo paralizaría el poder de ataque de la flota del Mar Negro y dejaría Crimea expuesta a ataques ucranianos con drones y misiles. A Ucrania le tomaría un año hallar el momento ideal para atacar. Pero cuando llegó ese momento, Ucrania hizo sin dudarlo lo que había estado esperando hacer. Y como pronto descubrirás si sigues viendo el video, la verdadera magnitud del daño que Ucrania logró causarle al Iván Kurs apenas ahora está saliendo a la luz, gracias a la publicación de nuevas fotos sensacionales que muestran en qué desastre se ha convertido este barco, antes tan orgulloso. Pero pronto llegaremos a eso. Primero, la historia de la caza del barco por parte de Ucrania es clave. Antes de que Ucrania impactara al Iván Kurs, hubo varios intentos. El país casi destruyó el barco de Rusia. En mayo de 2023, Ucrania estuvo cerca en un ataque que debió haber hecho sonar las alarmas en el Kremlin. Lanchas dron ucranianas con explosivos alcanzaron al Iván Kurs a unas 75 millas al noreste del estrecho del Bósforo, en pleno Mar Negro. Esto fue una oportunidad, como Ucrania aprendería. No era el momento ideal para atacar. Lanchas dron de Ucrania lo persiguieron tras recorrer más de 310 millas solo para alcanzar al Iván Kurs. Aún así, habían llegado a donde necesitaban estar, y solo algo que estaba fuera del control de Ucrania evitó que el Iván Kurs se hundiera mucho antes de lo que finalmente lo hizo. Las lanchas dron de Ucrania rastrearon y siguieron al barco, pero el mal clima agitó el Mar Negro y también afectó la conexión que los operadores de las lanchas dron de Ucrania tenían con sus embarcaciones. Al final, la lancha dron llegó casi al alcance del barco espía ruso antes de explotar. Por desgracia, no causó ningún daño. El Iván Kurs se había salvado del ataque por un pelo y Ucrania tendría que esperar a otro día para atacar. Ese día llegó unos 10 meses después. El 26 de marzo de 2024, The Military Show publicó fotos satelitales que parecían mostrar al Iván Kurs gravemente dañado en el puerto de Sebastopol. El vocero de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, explicó lo que había pasado, afirmando que Ucrania por fin había logrado una serie de ataques con misiles contra el barco entre el 23 y el 24 de marzo, lo que provocó que quedara fuera de misión. En ese momento, desconocíamos el daño que Ucrania había causado. Solo contábamos con los comentarios de Pletenchuk, quien informó: sobre el barco Iván Kurs confirmamos daños en el equipo de reconocimiento. Es decir, ahora no está listo para el combate ni puede cumplir sus tareas. Que no esté listo para el combate no significa necesariamente que el barco haya sido destruido, pero ya sabemos que el Iván Kurs quedó totalmente inservible para Rusia. Las fotos satelitales publicadas en marzo de 2024 solo ofrecieron pistas menores sobre el daño que Ucrania causó al barco espía ruso. El 26 de febrero se publicaron más fotos en el canal de Telegram Viento de Crimea. El ataque contra el Iván Kurs se llevó a cabo el 24 de marzo de 2024. Imágenes satelitales mostraron daños en la popa, informó el canal. Agregó que los rusos negaron daños, pero tras el incidente, el buque de reconocimiento no volvió a navegar y la flota del Mar Negro lo ocultó en sus puertos. Actualmente no está listo para el combate. Ese tipo de respuesta es típica de Rusia. No importa qué tan exitosos sean los ataques de Ucrania, Rusia siempre afirmará que no pasó nada o si pasó, que el daño fue menor. Es revelador que el barco espía ruso siga en el puerto de Sebastopol, donde estaba cuando aparecieron las primeras imágenes satelitales del barco dañado. Casi 2 años después, el barco sigue sin moverse y al observar bien las fotos, la razón es clara. Ucrania no solo atacó al Iván Kurs tras un año de cacería, también inutilizó uno de los barcos clave de la flota del Mar Negro.
Un análisis de las imágenes compartidas por viento de Crimea, tomadas del Iván Kurs a nivel del mar, muestra el daño total causado por Ucrania. El puente de mando del capitán fue casi destruido, dejando al buque sin uno de sus centros de mando principales. El mástil y la chimenea del Iván Kurs también sufrieron daños estructurales. El mástil albergaba sistemas de antenas cruciales para recopilar inteligencia y transmitir datos a otros buques rusos. Según United 24 Media, hay señales de que el daño es más profundo aún. Se observa una red de camuflaje sobre la cubierta de proa del buque. Es lógico pensar que la red existe, porque debajo hay algo que Rusia no quiere mostrar. Más daños parece ser la apuesta más segura, y quizá daños tan extensos que Rusia no ha podido repararlos a pesar de intentarlo durante casi 2 años. Sobre reparaciones, las fotos muestran que el mástil del barco está rodeado de andamios. Eso implica que Rusia está tratando de arreglar su barco dañado, aunque claramente no está teniendo mucho éxito. United 24 Media señala que el equipo habitual en la popa del Iván Kurs parece ausente. ¿Lo destruyeron en el ataque con misiles de Ucrania? Rusia retiró ese equipo del barco porque sabe que el Iván Kurs no volverá a navegar en el Mar Negro. Quizá nunca sepamos las respuestas, pero sí sabemos que Rusia mintió al negar el ataque de Ucrania al Iván Kurs. Todo indica que el barco no ha estado operativo la mayor parte de los últimos 2 años, y por el daño visible, parece improbable que Rusia lo repare pronto. Y lo que esto significa para Rusia es que la flota del Mar Negro, que ha sido debilitada sistemáticamente por Ucrania desde que Putin lanzó su invasión, ha perdido una embarcación muy importante. ¿Qué tan importante? Volveremos a esa pregunta en un momento, pero antes estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito al canal, tómate un momento para darle al botón y así te enteres de todas las noticias más recientes de la guerra en Ucrania. Ahora, hay una gran razón por la que Ucrania pasó tanto tiempo cazando al Iván Kurs. Los recursos de un año representaron mucho dinero y tiempo, pero valieron la pena por la importancia de este barco para Rusia y, sobre todo, para la flota del Mar Negro. Asignado a la flota del Mar Negro en 2018, el Iván Kurs era uno de los barcos de inteligencia más avanzados de Rusia. Fue diseñado para sustituir los barcos espías soviéticos más grandes de Rusia y se nota en su silueta. El Iván Kurs desplaza no más de 4.000 toneladas de agua, una decisión de diseño para que el barco luzca lo menos imponente posible. Rusia diseñó el barco para que permaneciera el mayor tiempo posible en el mar, ya que su alcance supera las 8.000 millas. Para ponerlo en contexto, el ancho máximo del Mar Negro de este a oeste es de 730 millas según el Instituto Naval de Estados Unidos, lo que significa que este barco espía podría hacer viajes de ida y vuelta a través del Mar Negro, en su punto más ancho casi 5 veces y media, antes de necesitar reabastecerse de combustible. Esa resistencia era clave, pues cuando estaba activo, el Iván Kurs servía como ojos y oídos casi siempre presentes en el tramo de agua más importante de la guerra. KCHF.RU, que es un recurso ruso que cubre muchos de los barcos de la flota del Mar Negro, explica que Rusia estaba particularmente orgullosa de esta embarcación. El recurso dice que, por sus características de desempeño y capacidades, el barco es considerablemente superior a embarcaciones similares de generaciones anteriores, principalmente por su versatilidad y su alto nivel de automatización e integración de sistemas. Además, el Iván Kurs podría ser una amenaza de ataque. Estaba equipado con 6 lanzadores de misiles tierra-aire 9K-38 Igla, que en conjunto llevaban 32 misiles 9M39 que el barco podía usar para disparar contra aviones y helicópteros. Además, tiene 4 ametralladoras Salo MTPU-1 de 14.5 milímetros que puede usar para disparar contra cualquier embarcación, incluidas lanchas dron que se acerquen. Era un barco impresionante para los estándares navales rusos y ahora está destruido. Atrapado en el puerto de Sebastopol por casi 2 años, tras un histórico ataque con drones ucranianos, planeado durante un año, que dejó al Iván Kurs inservible. Sabemos lo que este barco significaba para Rusia. Pero ¿qué significa la confirmación de la magnitud del daño de los misiles ucranianos para la flota del Mar Negro y para Rusia de ahora en adelante? En el frente de la flota del Mar Negro, esto es un golpe muy duro para barcos que debían dominar la guerra naval. Ucrania supuestamente no podría competir con Rusia en este aspecto, ya que apenas tiene una marina propia, aparte de buques patrulla y un puñado de barcos de guerra de minas. Para Rusia, se suponía que el Mar Negro iba a ser una ruta por la cual pudiera enviar soldados y equipo desde Crimea hacia el territorio continental de Ucrania. En cambio, se ha convertido en una cripta para los restos destrozados de muchos de los buques de guerra del país. La pérdida de barcos como el Iván Kurs
ha sido clave en la humillación de la flota del Mar Negro durante la guerra. Este barco fue diseñado por Rusia para detectar ataques, pero aún así no pudo defenderse de los misiles ucranianos que lo impactaron. Con el barco fuera de combate, la flota del Mar Negro está más vulnerable que nunca, igual que Crimea, y pronto explicaremos qué ha significado para Rusia. Defense 24 señala que el fracaso de la flota del Mar Negro, que ha perdido un tercio de sus barcos desde la invasión de Putin, evidencia que Rusia no estaba preparada para la guerra naval moderna. Drones aéreos, drones marítimos y misiles han destrozado a la flota del Mar Negro, al punto de que los buques de guerra rusos han tenido que retirarse tan lejos de Ucrania solo para mantenerse fuera de alcance que ya no están teniendo ningún tipo de impacto notable en la guerra. El alcance del daño causado por Ucrania es tal que la flota incluso se vio obligada a abandonar su puerto base de Sebastopol y retirarse a Novorossiysk, todo para evitar los ataques de Ucrania. Ucrania atacó con misiles Storm Shadow el cuartel general de la flota en Crimea en 2023, demostrando la duración y efectividad de su campaña para destruir el poder naval ruso. Esto nos lleva de nuevo a Crimea. A estas alturas, está claro que la pérdida del Iván Kurs es solo una de muchas que la flota del Mar Negro de Rusia ha tenido que soportar. Esa flota es más vulnerable sin el barco de inteligencia ruso porque no recibe datos clave para defenderse de ataques ucranianos. Lo mismo aplica para la península de Crimea, anexada ilegalmente. No es coincidencia que Ucrania intensifique ataques en Crimea mientras el Iván Kurs sigue atrapado en el puerto que el resto de la flota del Mar Negro tuvo que abandonar. Los ataques a los puentes que llevan a Crimea son algo habitual, al igual que los ataques ucranianos contra activos clave en la península. El 20 de febrero se informó que Ucrania realizó un gran ataque con drones a los aeródromos de Belbek y Kasher, en Crimea, además de atacar un depósito de combustible y lubricantes en Sankoy. Y a principios de diciembre, Ucrania llevó a cabo ataques en Crimea que destruyeron un par de cazas Su-27 y un MiG-31, junto con varias unidades de defensa aérea. Estos no son ataques aislados. La campaña de Ucrania en Crimea lleva más de un año, gracias a que Ucrania ha establecido corredores aéreos seguros sobre el Mar Negro. ¿Con el Iván Kurs operativo, Rusia habría detenido estos ataques? Probablemente no, pero Rusia quizá habría detenido algunos. El barco podría haber estado navegando por el Mar Negro mientras servía como un sistema de alerta temprana para las fuerzas rusas en la península de Crimea. En cambio, está varado en el puerto y claramente necesita reparaciones mayores si es que alguna vez va a volver a navegar. En una campaña en la que Ucrania ha ido degradando lenta y seguramente las defensas de Rusia, la destrucción del Iván Kurs hace casi 2 años pudo haber sido el paso clave que abrió gran parte de lo que ahora estamos viendo que Ucrania hace en Crimea. Con ese contexto, se entiende por qué Ucrania pasó un año cazando este barco. Los beneficios a largo plazo, que incluyen los incontables millones, quizá incluso miles de millones de dólares en equipo, que Rusia ha perdido en Crimea y el debilitamiento de los ataques de Rusia contra el territorio continental ucraniano, hacen que ese año de cacería valga muchísimo la pena. Pensaríamos que Rusia se esforzaría por reactivar el Iván Kurs, especialmente con Crimea y la flota del Mar Negro tan vulnerables, pero no lo ha hecho. Ya en enero de 2025, el Defense Post informó que Rusia dejó de reparar barcos en Crimea por miedo a ataques ucranianos a sus cuadrillas. Pletenchuk nuevamente dio buenas noticias a Ucrania, al afirmar que las principales bases rusas siguen en Crimea. Ya demostramos en la práctica que no se pueden usar bases de reparación para la flota del Mar Negro, dijo Pletenchuk sobre Sebastopol, y agregó: para reparar sus barcos primero deben llevarlos ahí. Nadie va a hacer eso. Aunque Rusia tiene instalaciones navales en Novorossiysk, donde está la flota del Mar Negro, no tienen el tamaño ni capacidad para atender toda la flota. El astillero más cercano después de Novorossiysk está en Zelenodolsk, en la República de Tartaristán. Pero eso está a unos 2.200 kilómetros o alrededor de 1.360 millas de distancia. Cualquier buque de guerra que Rusia envíe difícilmente regresará al Mar Negro por la prohibición de Turquía de que buques de guerra naveguen por los estrechos hacia ese mar. Incluso si los barcos rusos llegaran a Zelandolsk, la instalación solo repara pequeños buques misilísticos capaces de llegar a este lugar sin salida al mar. Recuerda las fotos que mencionamos antes en el video. Te dijimos que había andamios alrededor del mástil del Iván Kurs. Eso haría parecer que siguen haciendo trabajos de reparación. Pero si Rusia no ha estado reparando barcos en Sebastopol desde por lo menos enero de 2025, y quizá desde antes, entonces lo que en realidad estamos viendo en esa fotografía son los restos de un esfuerzo de reparación que se abandonó
junto con el Iván Kurs cuando Rusia se retiró de Sebastopol. El barco espía destruido de Rusia, antes la joya de la inteligencia de la flota del Mar Negro, ahora está solo en el puerto. Sin mantenimiento, se pudrirá lentamente bajo la vigilancia de Ucrania. La única razón por la que el Iván Kurs sigue a flote es que Ucrania considera un desperdicio usar un misil o dron en él. El barco languidece en un puerto vacío, y ahora el Iván Kurs es solo un señuelo que Ucrania puede usar para atraer a las cuadrillas de reparación rusas. Rusia podría intentar reparar el barco. Podría intentar que el Iván Kurs vuelva a estar en condiciones de navegar. Pero estaríamos dispuestos a apostar lo que sea que cualquier tripulación rusa lo bastante tonta como para intentar revertir los efectos de la cacería de un año de Ucrania se topará con misiles y drones que los eliminen, junto con el barco espía que están tratando de reparar. Es justo decir que los barcos espía de Rusia no la han pasado muy bien en los últimos meses, y eso aplica tanto a lo que están tratando de hacer fuera de Ucrania como a lo que se suponía que el Iván Kurs debía estar haciendo en el Mar Negro. En noviembre, un barco espía ruso apuntó a una aeronave de la Real Fuerza Aérea cerca del Reino Unido. Putin solo logró que Reino Unido y la OTAN estuvieran en máxima alerta. Descubre más en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a The Military Show para más análisis de los numerosos fracasos de la flota rusa del Mar Negro. Gracias por vernos.